Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 31 de marzo del año 2020, el último día del tercer mes del año. Aquí estamos con mesa de análisis político y con los saludos correspondientes. Para Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde te encontramos? ¿En tu casa? Sí, en mi estudio, en mi casa. ¿Y eso es dónde? Recordemos, en Canelones. Esto es en la zona rural de Canelones. Así que es un buen lugar para pasar la cuarentena, para quemar un poco de energía, sobre todo los chicos, ¿no? Sí, no estás encerrada ahí entre cuatro paredes estrictamente. Bueno, correcto. Vamos ahora a los urbanos montevideanos. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día, ¿cómo están? Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Y por último, Federico Irazábal. Federico, abrí el micrófono, ahora sí. Micrófono. Ahora sí, buen día, perdón. Estoy debutando con el Hangouts y se me va. En realidad soy usuario de otra, de la que ha crecido más en el coronavirus. Sí, la superestrella del coronavirus, está saludiendo a Zoom, supongo. Zoom. Dicen que son los creadores del coronavirus. Bueno, vamos al primero de nuestros temas, con los micrófonos ya andando. Una encuesta de la consultora Factum, divulgada ayer por el diario El Observador, mostró que el 64% de los uruguayos considera que el gobierno de Luis Lacalle Pou realiza una buena o muy buena gestión frente a la crisis desatada por la llegada a Uruguay del nuevo coronavirus. Entre los consultados, 31% contestó que el gobierno nacional ha realizado una muy buena gestión, tanto en la prevención como en la contención. 33% dijo que la gestión ha sido buena. 20% se inclinó por el adjetivo regular, 8% dijo que es mala y 6% muy mala. No sabe, no contesta 2%. Factum también preguntó la opinión respecto, por ejemplo, a las rebajas salariales a los funcionarios públicos que cobran más de 80.000 líquidos. Bueno, este anuncio contó con la aprobación del 74% frente a un 16% que dijo estar en desacuerdo. Pero la pregunta podría ser para ustedes, justamente, a partir de estos datos, a partir de esta encuesta, ¿cómo vienen observando a la administración nueva, a la que apenas está cumpliendo un mes en funciones, en el manejo de este escenario que se les ha instalado? Empezamos contigo, Fernanda. Sí, cómo no. Bueno, una alta evaluación o una alta valoración del desempeño gubernamental en la crisis era esperable. Por varias cuestiones, por cómo se han ido dando las acciones y las comunicaciones del gobierno, pero incluso sin ver eso, que es el dato local, por lo que sabemos en perspectiva comparada e histórica sobre cómo reaccionan los ciudadanos ante tragedias externas que impactan a todos por igual, o a todos más o menos por igual. Es decir, cuando acontece un fenómeno que afecta al país y respecto del cual todos nos sentimos más o menos golpeados, suelen dispararse sentimientos nacionalistas, sentimientos de identidad nacional, y tiende eso a repercutir en una evaluación más positiva del gobierno y en general en un mayor apego a las acciones del gobierno. Esto se llama el rally around the flag o el correr alrededor de la bandera, ¿no? Esta cosa de, bueno, acá en esta estamos todos unidos y es el momento de apoyar al gobierno. Y por más que no necesariamente se articule así en los discursos, es un estado del humor público que generalmente se registra. Se ha visto consistentemente en los países que han tenido tragedias importantes, caso paradigmático, el altísimo apoyo a Bush tras los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, pero ha habido muchos otros ejemplos de distinta magnitud en diferentes lugares del mundo. Entonces, la teoría nos decía que esto iba a pasar, que iba a haber un mayor apoyo, había esperar un mayor apoyo al presidente. Eso se suma a otra cosa que también sabemos en perspectiva comparada, que tiene que ver con la luna de miel presidencial. Teníamos un presidente estrenando funciones, que siempre obtiene una especie de carta de crédito por parte de los ciudadanos para su gestión. Bien, entonces están esos datos que vienen de afuera, que vienen del contexto. ¿Era automático? ¿Era obvio que la evaluación iba a ser positiva? No necesariamente. Si la gestión en estos 15 días que llevamos de crisis coronavirus en el país era un desastre, probablemente, o era percibida como un desastre, probablemente ese impacto, digamos, eso que era esperable, se hubiese visto contrarrestado por las acciones propias del gobierno. Pero todo indica que las acciones del gobierno han sido
han sido bien vistas por la población. Porque además la pregunta de Factum es específicamente sobre el manejo de la crisis, no sobre la presidencia. Claro que como la presidencia ha durado lo que ha durado la crisis, los dos juicios se solapan. La presidencia prácticamente es este tema, ¿no? Seguimos con Chasquetti, a ver. O mejor dicho, a oír. Sí, estoy de acuerdo básicamente con las apreciaciones de Fernanda. A mí me da la impresión como que, bueno, no era tan obvio que le iba a ir bien, ¿no? Porque lo que ocurrió en Uruguay es, vamos a estudiarlo durante mucho tiempo, pero la crisis coincidió con la alternancia en el gobierno, y eso es un problema mayúsculo para unos gobernantes nuevos que luego de 15 años o de 18 años, para el caso del Partido Nacional, regresaban al gobierno, ¿no? Con muchísimos cuadros, con poca experiencia política, y me parece que bueno, que estuvieron sometidos o están siendo sometidos a una exigencia mayúscula, y creo que lo están resolviendo bastante bien. Me parece que bueno, que hay una gran labor digamos, del segmento del gabinete más político, ¿no? Yo veo a los ministros con mayor trayectoria, ¿no? Estoy pensando, bueno, en Delgado, en Larrañaga, en Javier García, en Talvi, ¿no? Como que son los que han estado parados en la línea de fuego. Los más nuevos, bueno, han tenido digamos, un desempeño desigual, ¿no? Ahí estás aludiendo, por ejemplo, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Salinas, para mí, yo estoy bastante bien impresionado con Salinas, me parece que lo ha hecho bien. Pero ha sido uno de los más controvertidos, incluso dentro de la propia coalición de gobierno o dentro del gobierno, ¿no? Algunas de sus expresiones como que desafinaron, o hubo otros que entendieron que desafinaban, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, pero me parece que ha actuado con bastante sentido común. Él se ha apoyado en las recomendaciones de la OMS, ha trabajado con los socios naturales del ministerio, ¿no? Que es con el Instituto Pasteur, con la Universidad de la República. Me parece que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero bueno, en líneas generales yo le pongo una buena nota al gobierno, lo viene tramitando bien. La nota que hiciste recién con Castendebat me parece que mostraba eso, ¿no? Es decir, ellos estaban tomando las riendas y bueno, había un montón de asuntos que nunca nos hubiésemos enterado si no hubiésemos tenido esta crisis. Las transiciones son complicadas, tienen estas dificultades, y bueno, me parece que la peculiaridad tensó al extremo, y me parece que este equipo de gobierno que tenemos lo ha hecho bien, y sobre todo porque es una coalición, no es un partido, ¿no? Y eso exige un doble trámite, ¿no? Es decir, no solamente responder, sino también ponerse de acuerdo, establecer una línea única de trabajo, y en líneas generales creo que está bien. Sí, seguimos con Federico ahora. Sí, uno de los rasgos que a mí más me ha impresionado en el caso de esta gestión de la crisis ha sido la evolución que ha habido en la capacidad de comunicación de distintos integrantes del gobierno. Empezamos, digamos, teniendo algunos traspiés cuando las conferencias fueron protagonizadas, por ejemplo, por la ministra de Economía, y en aquella primera, digamos, conferencia inicial en la que Arbeleche fue una de las principales interlocutoras de la misma, no salió del todo bien. Probablemente A ver, discúlpame, una pequeña interrupción. Daniel, ¿aludías a Susana Arbeleche cuando hablabas de los ministros nuevos? Bueno, sí, tal vez entre los nuevos, yo diría que Arbeleche es la que tiene la cartera de más significación, y en cierto modo ha estado en tela de juicio su desempeño, yo diría más por cómo comunica, ¿no? Sí. De eso está hablando. Hay cuestiones, hay atributos naturales. A mí no me gusta mucho juzgar como si fuera un estudiante sentado en el banquillo, ¿no? Hay que mirar más globalmente los resultados de la política económica. Pero es cierto que, bueno, que no tiene experiencia y que eso lo está demostrando, ¿no? Volvemos a Federico. Creo además que eso de alguna manera fue siendo subsanado sobre la marcha. Creo que hubo un muy buen desempeño, por ejemplo, Daniel lo aludía recién, de Álvaro Delgado, que de alguna manera, bueno, mostró muy anticipadamente
las razones por las cuales Lacalle le confió un cargo de tan particular confianza, ¿no? Me da la impresión de que ha sido un secretario de la presidencia con un protagonismo y con un rol clave en ese sentido a tan pocos días de estrenado el gobierno, que eso es un hecho que ya todos hemos discutido hasta por demás. Pero también me parece que el gobierno ha tenido algunas actitudes de escucha, ¿no? Es decir, como que estas distintas conferencias de prensa le han ido sirviendo para medir, ¿no? Al no desplegar la serie de medidas de manera intempestiva y única, sino que se ha hecho de manera a veces hasta gradual, y de alguna forma midiendo, creo que le ha servido para, de alguna manera, cosechar esta imagen positiva que alude la encuesta de Factum. Y voy a ejemplificar, por ejemplo, con un caso bastante reciente. En una de las conferencias de prensa se le preguntó al presidente de la República por el aumento de los casos de femicidio. Y el presidente dijo que fue un efecto, o que es un efecto colateral de las medidas de encierro y de aislamiento. A los pocos días de esto, hubo una conferencia de prensa en la que participó la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y se desplegaron o se promovieron una serie de medidas para, de alguna manera, atenuar estos efectos. Eso es una señal de escucha y de recepción. Y es eso fue un ajuste sobre la marcha, ¿no? Sí, pero no ha sido el único, ¿no? Es decir, es un atributo que creo que distingue bastante a quienes le hemos seguido la trayectoria al presidente de la República. Es decir, es un individuo que escucha bastante y que no ha tenido reparos en enmendar o en reconocer determinados errores. Tal vez en otros contextos la acción hubiese sido, bueno, nosotros somos el gobierno y seguimos para adelante, pero en este caso, en un tema que no era directamente o no estaba directamente vinculado a un área de la salud, a un tema del combate a la epidemia del coronavirus en particular, pero que sí es un tema grave y que apareció y que no fue resuelto de una manera muy feliz por el presidente en ese momento, producto probablemente también del momento y de la coyuntura, pero se demostró después que hubo una atenta escucha y que se promovió una solución o se propuso una solución al respecto. Completamos, ahora sí, Buquet, Daniel Buquet. Sí, complementando justamente, me quería hacer un comentario sobre la cuestión de la luna de miel, que es una generalidad, pero las lunas de miel pueden ser variables. En los regímenes presidenciales como el nuestro suelen funcionar porque el ganador de la elección es un individuo en particular e inicia el gobierno con fuertes expectativas, pero no siempre se gana igual. Hay que construir esa legitimidad. Y se me ocurre el paralelismo con España. El gobierno de Pedro Sánchez, que claro, no fue electo directamente por el pueblo, es un régimen parlamentario, surgió de una coalición que incluso es una coalición minoritaria. Y si vos mirás la política española en los noticieros, más allá de que todos los noticieros del mundo hablan del coronavirus, los golpes que le da la oposición en España a Pedro Sánchez son duros. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno con una legitimidad débil que fue cuestionada desde su principio, cuestionada, bueno, específicamente porque necesitó apoyo de los independentistas, etcétera. Entonces, en Uruguay el efecto luna de miel se está produciendo, entre otras cosas, porque el presidente supo construir en el proceso electoral y luego de la elección una fuerte legitimidad para su gobierno. Y yo creo que esto es un factor que no necesariamente va a estar presente en todas las ocasiones. Y lo otro, tal vez complementando acá a Federico, es que el gobierno ha mostrado, y yo diría que parece ser como una estrategia específica, salir todos los días con medidas nuevas. Es decir, no es salir todos los días a anunciar la evolución del número de casos y a recomendarle a la gente que no salga de sus casas y se lave las manos. Eso lo hacen, pero todos los días tienen una novedad. Y esto permite que el gobierno esté permanentemente marcando la agenda y marcando una agenda en términos de el gobierno está ocupándose de esta crisis, el gobierno está funcionando, se está haciendo cargo, para usar la expresión que tanto le gusta al presidente. Y entonces yo creo que estos, digamos, son aspectos que redondean el contexto en el cual una encuesta te puede mostrar
que existe una posición mayoritaria o holgadamente mayoritaria a favor de las medidas que está tomando el gobierno. A partir de lo que decías recién, Daniel, de que el gobierno anuncia cotidianamente queda un poco incómodo el lugar del Frente Amplio que le presenta un paquete de medidas o que le reclama, o el PIT-CNT también, que dice las medidas son insuficientes. El gobierno suele contestar, van a venir otras. Eso sería interesante verlo en algún momento. Y lo otro es, ya que hablo del Frente Amplio, si en esta gestión que viene llevando a cabo el gobierno de Lacalle Pou, debería darse un paso más hacia un acuerdo nacional, hacia una mesa de diálogo, por lo menos con todos los partidos políticos. No sé si ustedes quieren ir por ese lado, Daniel, Fernanda. ¿Quién levanta la mano? Sí, yo tenía la mano levantada para cerrar un poco lo que venía diciendo Daniel, que me parece que claro, yo cuando empecé mi exposición decía, bueno, está la experiencia internacional y está lo que estamos haciendo acá. Y lo que estamos haciendo acá parece que va en el sentido de hacer las cosas muy bien. Y en este sentido, Álvaro Delgado ha sido como el campeón de la comunicación y él ha insistido mucho con sus diciéndolo explícitamente, pero también con sus acciones en esta comunicación transparente. ¿Sí? Y me parece que esto de anunciar medidas todos los días, sí, sin duda, yo coincido con Daniel, permite que el gobierno esté liderando la agenda, pero al mismo tiempo muestra esta cosa de transparencia y de ir resolviendo los problemas sobre la marcha y reforzar la idea de que se ha decidido dar respuesta focalizada a los problemas. El fin de semana, el domingo, se publicó en La Nación, en el periódico La Nación en la Argentina, una columna muy interesante que recomiendo, de Andrés Malamud y Eduardo Levi, que se llama ¿Cómo y cuándo salir de la cuarentena? Que básicamente lo que hace es plantear, en términos de economía política y acción racional, los dilemas a los que se presentan los gobiernos a la hora de elegir las medidas. Y en este sentido, el gobierno de Lacalle ha sido muy claro respecto de que es el gobierno el que va a liderar, que va a escuchar a todos, pero que va a ir tomando las medidas paso a paso. Y la cuarentena obligatoria, si no, me parece que ha sido el ejemplo más claro de esto, ¿no? Que se han ido tomando medidas incrementales para poder también paliar las consecuencias negativas y las consecuencias hasta legales que tendría el llamado a una cuarentena obligatoria. Entonces, en ese sentido, me parece que el liderazgo ha sido claro y la comunicación transparente ha sido claro, como para redondear la idea del inicio de por qué es previsible esta buena aprobación. Respecto a tu pregunta, Emiliano, esto lo deja en un lugar como muy incómodo al Frente Amplio, porque se le achicó la posibilidad de marcar agenda y las expectativas ciudadanas están todas centralizadas en el coronavirus. Entonces, queda como poco margen para plantear cosas y que eso no sea visto como oportunismo, queda poco margen para plantear cosas enseguida vamos a ir en la segunda parte, vamos a hablar del Frente Amplio en particular. Mi pregunta venía por el lado de si el gobierno debería ir a un acuerdo con el Frente Amplio en particular, ¿no? Tú, Daniel, ¿qué decís? Bueno, a ver, yo creo que, no lo dije en mi primera intervención, pero creo que es algo que hay que destacar. El gobierno entró para hacer una cosa, la crisis le obligó a hacer otra. Y yo creo que tuvo la capacidad de moverse, eso es muy importante. El gobierno venía a poner todas sus energías en el tema de la seguridad y en el tema del ahorro fiscal, en el ajuste de las cuentas. Esta crisis lo está obligando a hacer cosas absolutamente diferentes, o sea, está gastando. Está aumentando el déficit. Y yo creo que eso habla bien del gobierno, porque lo que está haciendo es entender lo que se necesita. Es cierto, hay una presión del entorno social, de sus bases electorales, de la oposición, pero lo ha hecho rápido y ha alineado a todo el gabinete detrás de esa idea. No se observan con claridad fuertes tensiones, ¿no? Entonces, me parece que ese es un elemento importante. Y lo otro relevante es esta idea, bueno, de controlar la agenda, ¿no? Esto lo hace bien, por ahora lo está haciendo bien. Yo creo que lo he escrito y lo he dicho en varios lugares. Armar un acuerdo con la oposición es como comprar un seguro. Es decir, ahora las cosas van bien, pero nadie sabe qué va a ocurrir en 15 días. Y esta popularidad se puede diluir. Entonces, muchas veces tener un acuerdo o un marco de cooperación no tiene
que ser un pacto, simplemente un marco de diálogo permanente, de consulta, le puede permitir al gobierno tener costos menores en caso de que el escenario cambie. Tal vez en el gobierno sean muy optimistas, porque yo también lo que veo es que el gobierno no tiene ganas de hacer un acuerdo ni crear un marco de cooperación con el Frente Amplio porque está viendo que le va bien, ¿no? Entonces se dice, bueno, ¿para qué voy a compartir los beneficios, ¿no? ¿Para qué? Lo que va a hacer es reclamar el crédito por lo bien que me está yendo, ¿no? Entonces, pero me parece que esos razonamientos son muy de corto plazo. Un acuerdo le ayudaría a transitar de manera mejor blindada toda esta etapa, que no es solo la crisis, sino también la salida de la crisis que Que va a existe ser en la larga y recuperación complicada. económica. Sí, va a ser larga y complicada. Buquet, volvemos contigo sobre este tema, a ver, y después a Federico. Sí, porque a mí me parece que antes del acuerdo con el Frente Amplio, que es un tema, en fin, donde yo no tengo una posición tan lineal sobre la conveniencia para las dos partes de llegar a ese acuerdo, hay en el gobierno una piedra en el zapato que se llama Manini Ríos, que no hemos mencionado, porque el gobierno, si bien es un gobierno de coalición y el partido de Manini forma parte de ese gobierno, y de hecho el ministro de Salud es el principal miembro de Cabildo que aparece en la gestión del gobierno, del otro lado Manini aparece jugando solo, pegándole al gobierno con el aumento de las tarifas, después lanzándose por su cuenta con el descuento o reducción de los salarios públicos, medida que el gobierno termina adoptando, y Manini sale por la de la capitalizar. Entonces ahí hay un ruido en el gobierno. Yo me imagino el presidente no debe estar nada contento con estas salidas de Manini por la libre, como si él, porque fíjate que cuando se ve a Manini no es el gobierno. Salinas sí es el gobierno, pero Manini no es el gobierno. Entonces, todo ahí indica, según ha trascendido, que el presidente habló con Manini a propósito de cómo debería ser el funcionamiento y le manifestó su disgusto por alguna de estas salidas públicas. Sí, Manini parece que como que tiene esta costumbre, ¿viste? Es una característica que ha tenido incluso desde la comandancia, jugar solo y deslealmente. Si el presidente lo disciplina, bueno, al gobierno esto le va a venir bien. Del otro lado, yo creo que el diálogo con la oposición sí es necesario. O sea, ningún gobierno va a salir ganando si se niega el diálogo, si dice yo no los preciso, no me interesan sus opiniones. Del lado del Frente Amplio, por supuesto que también cortar los puentes, decir el gobierno es un desastre. Si vos tenés un gobierno en plena luna de miel y además las encuestas te dicen que la gente cree mayoritariamente que está haciendo bien las cosas, tampoco lo podés bombardear. Pero esto es un tema delicado, porque en la política, no en la política pública, no en la resolución de este problema, pero sí en el proceso de la competencia entre las distintas partes, es difícil encontrar un escenario donde todos salgan ganando. Esto puede ocurrir por breves periodos, bajo ciertas condiciones, y en Uruguay lo que está pasando, y es algo para mí es bastante intrigante, es que en realidad no sabemos en qué escenario estamos. No sabe, básicamente, ¿no? En dos escenarios muy potencialmente opuestos. O estamos en un escenario donde este asunto está prácticamente controlado y las consecuencias se habrían minimizado, o en realidad estamos en un escenario donde todavía no vino la explosión y estamos esperando la explosión y todo lo que va a pasar va a ser peor. Entonces, en este caso estaría con Chaschetti. Si el escenario es lo peor se va a venir, esto recién empieza, no ha pasado nada, al gobierno le convendría tener a la oposición más cerca, mostrando señales de apoyo, o por lo menos de apoyo parcial, de decir, bueno, ¿no? Ahora, ojo, porque tenemos una incertidumbre muy grande y para planificar estratégicamente lo peor que hay es la incertidumbre. Lo último con Federico, ya estamos en el final de este bloque. Bueno, creo que así como se aludió a que el gobierno es un gobierno que arranca, digamos, después de 15 o 18 años de falta de experiencia, frío si se quiere, para lidiar una crisis, el Frente también está atravesando un proceso, o atravesó un proceso a partir de la derrota electoral, que en cierta manera, cuando este fenómeno se disparó, activó
distintas voces dentro del Frente Amplio. Sí, son dos procesos en paralelo en el Frente Amplio, ¿no? Uno, volver a ser oposición, acostumbrarse a ser oposición de nuevo. Dos, el recambio de liderazgos. Y en esos dos procesos se están viendo diferencias importantes y se ha visto un acomodamiento del Frente Amplio a esta situación. Creo que la reunión de hoy va a ser muy importante para definir efectivamente qué rol va a cumplir el Frente y qué actitud va a No te adelantes porque del Frente hablamos en la segunda parte. Por eso sin querer meterme dentro de lo que va a ser nuestro segundo tema. Pero en definitiva, el Frente también está pagando un costo. Está pagando un costo de volver a un rol de oposición, pero esta vez además habiendo pasado 15 años en el gobierno. Entonces, ¿tiene que haber de parte del gobierno de la calle Pou, tiene que haber disposición a un acuerdo, a una mesa de diálogo? El tema es en qué medida se da ese acuerdo y qué participación se le da al Frente Amplio dentro de ese acuerdo. Por lo que uno ve, las demandas de un lado parecen ser bastante exigentes, ¿no? Y dan la sensación, o las propuestas que se hacen en algunos casos, de que el Frente Amplio está como una suerte de gobierno paralelo o proponiendo algunas medidas, intentando, forzar la toma de determinadas decisiones o llevar adelante determinadas políticas que el gobierno en funciones ya claramente ha dicho que no va a tomar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la rebaja en el caso, o al marcha atrás en el aumento de las tarifas públicas. Bueno, ese fue un tema que se laudó y que se discutió y que se volvió a preguntar a partir de la explosión del coronavirus en conferencia de prensa, y creo que fue una de las respuestas más contundentes que ha dado el presidente a lo largo de todas estas conferencias, cuando dijo que no se iba a revisar ese asunto. Entonces, habrá que ver en qué medida el Frente, o con qué espíritu o con qué condiciones se sientan para ver si se los incluye. Por otro lado, tomando lo que decía recién Daniel Buquet, si el gobierno ya está teniendo algunos problemas para articular con sus propios socios, sumar uno en este contexto de absoluta incertidumbre, donde además no es solamente incertidumbre para el gobierno, es incertidumbre a nivel mundial. Ningún país todavía ha logrado siquiera controlar la epidemia o la enfermedad. No hemos llegado a cero en ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo llevamos adelante esto si de repente la semana que viene tenemos un aumento exponencial en el número de casos? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se sube a esa derrota o a ese error o a ese traspié? Habrá que verlo. Yo no sé si el gobierno está, me parece que pisando en un terreno muy resbaladizo en ese sentido, y no sé si hay un ánimo para hacer un acuerdo con el Frente. Con Fernanda Boyd y Daniel Buquet, Daniel Chasquetti y Federico Irazábal en la mesa de análisis político. Con ustedes, participando como nunca a través de las vías de comunicación habituales, el WhatsApp, el SMS, el correo electrónico. Ya volvemos, ya seguimos. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Más de 1000 vehículos de todas las categorías.